Hola, ¿qué tal estás? Una semana más desde Open Mind Tip Cafés. Tenemos a un invitado muy especial. Él es psicólogo, coach deportivo, nadador olímpico y entre su palmarés cuenta, con ser ganador de España de natación en todas las categorías, campeón de Europa Junior y participante de los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Él además forma parte del equipo de Open Mind, donde ha elaborado junto con la psicóloga y coach ejecutiva Joaquina Soltero y junto a Vic Rampal y Carolina Solarana, estos dos últimos meditadores y yogis, la metodología Mindfulness Zone, desde la cual se pueden practicar ejercicios basados en yoga y donde aparece también la ciencia para obtener un mayor bienestar físico, emocional y espiritual. Aitor Martínez, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola Javier, muchas gracias y igualmente estoy encantado de compartir este espacio aquí en Open Mind y gracias por tus palabras en tu presentación y nada, vamos a ver qué podemos decir de la experiencia del alto rendimiento y sobre todo poderlo enfocar para todos los públicos que creo que hoy en día el alto rendimiento está comprendido de una forma que es un poco limitante y en realidad todos podríamos acceder y vivir en este estado de alto rendimiento. Es cierto, Aitor, lo que dices, ¿no? Porque fíjate que aunque está cada vez ¿no? saliéndose un poquito más del entorno deportivo, pero como que todavía, ¿verdad? Como bien dices tú, Aitor, está como muy en el foco, ¿no? Del deporte e incluso cuando esto se lleva a escenarios de carácter profesional, se vincula también a prácticas deportivas, ¿no? Cuando el alto rendimiento, bueno, ahora nos contarás, ¿no? Es decir, cómo, es decir, personas que no estamos vinculados efectivamente a ese alto rendimiento en el deporte, podemos aplicar el alto rendimiento en nuestro día a día. Hmm. La verdad es que tienes razón. Es algo que, digamos que hemos confundido el alto rendimiento físico y lo hemos dividido, ¿no? Hemos hecho como que el alto rendimiento deportivo es rendir, conseguir resultados y ser mejor físicamente. Y nos quedamos un poco en este concepto y hay personas que no tienen relación con el deporte, no quieren competir o simplemente están en otra área y rechazan un poco la idea de alto rendimiento. Pero si profundizas un poco en esto y habiendo, en mi experiencia, habiendo pasado por el recorrido deportivo del alto rendimiento, te das cuenta que al final nos sugestionamos o creamos conceptos sobre el alto rendimiento, proyectándolo en resultados, en conseguir logros, ¿no? Siempre. Y medimos nuestro rendimiento a través de esa consecución, de esos logros. Entonces, nunca realmente profundizamos y entendemos en esencia lo que es el alto rendimiento, que no es nada más que, por ejemplo, en esta reunión, en esta entrevista, está habiendo alto rendimiento. Nuestro cuerpo rinde a un alto rendimiento. Muchas veces lo que hacemos es bloquear nuestro potencial, nuestro rendimiento, por barreras que nosotros mismos nos ponemos por el hecho de estar persiguiendo constantemente cosas que nos inventamos o ilusorias que podrían ayudar y acompañar en este viaje del alto rendimiento, pero nunca a ser el eje central a través del cual yo evalúo si estoy consiguiendo mi alto rendimiento o bajo rendimiento. Todos esos objetivos que nos ponemos en modo de logro, en modo de consecución y demás, es parte de ese viaje y puede ser que nos ayude, ¿no? A estar motivados, a caminar, pero claro, al final es una diferenciación que yo siempre me he planteado, ¿no? ¿Dónde nace el alto rendimiento? ¿Nace en el logro o nace primero en la mente, ¿no? Porque cómo el cuerpo puede rendir al máximo, qué bloqueos puede haber que paren al cuerpo
¿no? A nivel físico para que interrumpa ese proceso. Y yo creo que esas barreras, esos bloqueos casi siempre nacen en uno mismo, en la mente, en creencias, condicionamientos pasados, ¿no? Formas en las que el ser humano se ha ido comportando a lo largo de la vida y que están muy instaladas en nuestra psique y condicionan mucho a la hora de vivir en la sociedad y desarrollarte como ser humano. Entonces, fíjate si da para hablar, ¿no? El concepto de alto rendimiento si se descompone y se examina y se profundiza bien en ello. Qué interesante, Aitor. Creo, y de verdad te lo digo, desde el corazón, es la primera vez que veo un enfoque del alto rendimiento. Quizás a lo mejor voy a hacer un spoiler, ¿no? Open mind, ¿no? Es decir, totalmente abierto, ¿no? Porque es verdad que el alto rendimiento, tal y como se comunica de manera constante, es como más en una caja en donde tienes como un objetivo, un logro. Si no lo alcanzas, bueno, pues es como que, wow, vaya esfuerzo, ¿no? Y no sé, como que llevas un nivel de tensión añadido, ¿no? A nivel mental y a nivel físico que incluso, si te he entendido bien, puede ser contraproducente, ¿no? Para el logro en sí, ¿no? De lo que de lo que te estás marcando. Eso es, así es. Eso es lo que puedo contar en base a mi experiencia Uh y ya -huh. habiendo vivido el deporte, habiéndome retirado del deporte, estudiado psicología y desde fuera ya un poco más observado, ¿no? Todo ese proceso, porque uno cuando deja el deporte hace un proceso de autoconocimiento y se pregunta muchas cosas, ¿no? Claro. Y ahí es cuando te das cuenta estás fuera de esa caja, ¿no? Como decías, y ahí es donde te das cuenta de verdad de todo, ¿no? Y claro, uno cuando está en el deporte se cree que después de que viva esta experiencia deportiva y consiga lo que consiga, que la vida ya va a ser fácil, que eso ya es, bueno, pues, y encima además, esto va acompañado de que durante toda la vida al deportista se le dice, tú con lo que estás viviendo en el deporte vas a poder aportar un montón. Y entonces, claro, tú dices, claro, tiene sentido, ¿no? Porque estoy esforzándome, estoy sacrificándome, estoy viviendo situaciones límite, pero ese desgaste, ¿no? Añadido que uno se pone aquí, ¿vale? Porque situaciones límite a nivel físico, está claro que tiene mucho mérito y hay que estar preparado tanto física como mentalmente, ¿no? Para el dolor, sufrimiento, ¿no? Físico. Pero claro, eso ya pasa la barrera de lo mental Ah, y empezamos a sufrir y a sacrificarnos mentalmente, ¿no? Tener un diálogo interno que genera mucha tensión, mucho desgaste. Una vez que dejas el deporte, te das cuenta de esto y ves que dices, ahora otra vez estoy en un punto en el que tengo que ver qué hago, ¿no? Pensaba que ya lo estaba haciendo todo y ahora estoy como vacío, perdido, ¿no? De, en la nueva etapa de la vida, porque no se ha utilizado ese proceso en el deporte para conocerte, para conocer el proceso mental, el proceso físico, para profundizar y ver todo ese movimiento social que es el deporte y llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces, realmente es algo que me gustaría recalcar aquí. El deporte al final creo que va mucho más allá que un mero resultado, una mera medalla, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento profundo que enfocándolo como hoy en día lo estamos enfocando, puede ser que haya medallistas olímpicos que han intentado suicidarse, que han tenido depresiones profundas, que han caído en adicciones como pues el alcohol, drogas, etcétera. uh-huh. En todos los deportes, básicamente, haya fama, no haya fama, gente con muy buenos resultados. Y ahí podemos preguntarnos qué está pasando, ¿no? Podemos decir, no, es que siempre tiene que haber gente que tenga estos problemas, o es que hay algo en este proceso que estamos descuidando
y estamos sacrificando al ser humano y a las personas por la imagen de la tele de conseguir una medalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el deporte puede ser algo, yo siempre me gusta poner este ejemplo, un trampolín, ¿no? En el que puedas propulsar todos tus talentos, virtudes, conocer tu sombra, porque se pasa por momentos de oscuridad también, como todo, ¿no? Puede ser un proceso para catapultarte hacia el resto de tu vida y poder aportar y servir a la humanidad, a los demás, ¿no? Desde ese autoconocimiento que uno puede profundizar y llegar a ver, o puede ser que en vez de un trampolín que te catapulte, ¿sabes? Pues sea un trampolín que en vez de saltar y que te catapulte hacia arriba, pues te haga caer en un pozo, ¿no? Del que luego tengas que salir y aprender a vivir, ¿no? Que también, ya te digo, si consigues salir del pozo, vas a salir con algo muy bueno que poder aportar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor podríamos plantear una alternativa en Open Mind para, para que no haya pozo, porque el pozo al final nos lo creamos nosotros solos, ¿no? Oye, Aitor, en relación a lo que estás comentando y dentro de, sin irnos de la parte de alto rendimiento, ¿cómo? Es decir, una persona, bueno, que está en un proceso de crecimiento, ¿no? Personal, evolutivo, importante, ¿cómo puede aplicar ese alto rendimiento sin caer en ese nivel de tensión interna o de, a ver si me lo permites decir, como de exprimirse a uno mismo, a una misma? Es decir, yo creo que el alto rendimiento es factible, pero sin necesidad, efectivamente, como decías antes, estoy totalmente alineado contigo, entrar en ese escenario de estrujarte, ¿no? Porque es verdad que cuando te estrujas, llega un momento que ya no hay más que estrujar ni que exprimir, y que ahí es donde se puede producir, como bien lo has comentado, esa caída, ¿no? O esa bajada que te lleve a un escenario oscuro y complicado, ¿no? Es decir, cómo una persona del día a día, que evidentemente no ha pasado por un escenario de alto rendimiento en el deporte, puede aplicar este alto rendimiento, si me lo permites también, de una manera sana, constructiva. Mira, en este caso, el primer paso para ello consiste en la toma de conciencia de la situación actual, ¿vale? Ajá. Es muy difícil decir un cómo si no sabemos de dónde partimos. Entonces, por ejemplo, el deportista o la persona que realmente quiere profundizar en este proceso del alto rendimiento necesita saber cómo en este momento piensa, cómo se deja llevar por sus emociones, cómo no se deja llevar por sus emociones, cómo bloquea emociones o cómo vive en el día a día, cómo sus creencias que se han forjado en el pasado se hacen presentes en este momento y generan una reacción de la que muchas veces, la mayoría de las veces, no somos conscientes y nos vemos actuando, haciendo cosas por simple inercia, simplemente reactivas, ¿no? Entonces, tomar conciencia de todo eso requiere pues ir desde el exterior al interior, ¿no? Vas Ajá. viendo las situaciones de tu vida, vas haciendo en el coaching, por ejemplo, hay herramientas como la rueda de la vida, Ajá. que te sirve para diferenciar ciertas áreas, ¿no? De tu vida a nivel familiar, relaciones, pues, económicos, deporte, ¿no? Va dividiendo varias áreas. Entonces tomas conciencia de cómo está esa situación externa y uno ve dónde puede modificar algo o si hay algo que le está haciendo, le está restando, ¿no? Esto es muy importante porque las personas estamos acostumbrados a, yo apunto cómo hago algo y lo intento hacer, pero me salto el paso más importante, es cómo lo estoy haciendo ahora. Vale. Entonces intentamos siempre construir sobre algo unos cimientos que no hemos revisado cómo están. Y si en los cimientos hay algo que está fallando,
yo todo lo que construya va a seguir fallando. En el deporte y en el alto rendimiento de todas las áreas de la vida, lo que queremos es resultados. Ya, dime qué, cómo, que yo ya lo voy a aplicar y luego te diré si funciona o no, porque en base a los resultados que obtenga, que es lo que, como he empezado antes la entrevista, ¿no? Ajá. Y creo que estamos en un momento en la humanidad y a nivel social que necesitamos darnos cuenta de que el alto rendimiento empieza por parar un momento, ver qué pasa y de ahí vamos a ver cómo lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y este es uno de los pasos que es clave y no todo el mundo, no todos los públicos está dispuesto a hacer. Pero bueno, aquí yo creo que en Open Mind va a haber personas que estén dispuestas a esto, ¿no? Qué interesante lo que planteas. Sí, sí, es cierto, ¿no, Aitor? Estamos un poco, bueno, un poco no, estamos en escenario de la inmediatez, ¿no? Es decir, no sé, me viene ahora a la cabeza, ¿no? Oye, que quiero correr una media maratón. Venga, va, pues esto, nada, con un poco de buena alimentación, salir 3 o 4 veces a la semana a correr, etcétera, etcétera. Bah, pues en 2, 3 meses estoy ya listo. Bueno, puede ser, ¿no? Si tienes una constitución o ADN que te pueda permitir, pero evidentemente hay otros como bien indicabas tú, ¿no? Que son los pasos que tienes que ir construyendo para que cuando vayas a una media maratón, pues evidentemente la puedas realizar con cierta solvencia y sin ningún agobio y sin ninguna mala historia, ¿no? Durante la carrera, ¿no? Esa ansia, Aitor, que efectivamente está tan presente hoy en día. Es decir, desde tu experiencia como psicólogo, como coach deportivo, ¿cómo se puede trabajar para, de alguna manera, reducir esos niveles de ansiedad que se generan por una consecución de algo casi de manera inmediata? Es un trabajo de todos, ¿no? Tanto del que desempeña la tarea como del entorno, ¿no? ¿Vale? Todos podemos poner de esa parte, ¿no? Y hay técnicas, ¿vale? Por las que podemos empezar a parar un poco la mente, como puede ser la meditación, como pueden ser técnicas de respiración que cuando identifico que me estoy yendo mucho al futuro o que estoy muy anclado en el pasado, traer la atención al aquí y el ahora, a lo que esté haciendo, ¿no? Y empiezo a tomar conciencia, lo que decíamos antes, de cuántas veces mi mente se va o al futuro o al pasado y entonces empiezo a tomar conciencia de cómo se mueve mi mente, ¿no? Porque la mente es una cosa que está en constante movimiento. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos eh, jugando al videojuego pensándonos que somos el muñequito de la pantalla y no nos damos cuenta de que tenemos un mando y que nosotros manejamos el muñequito. Estamos tan metidos en ese movimiento que no le vemos, ¿no? Entonces, eso es una de las herramientas clave. Eh, Empezar a traer la atención al aquí y el ahora. Y para eso ya te digo, técnicas de meditación, técnicas de encarar la competición o la situación, por ejemplo, se me ocurre en mundo empresa ejecutivo. Supongo que hay día a día pues, reuniones importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Que uno siempre se tensa un poco, ¿no? Cuando se enfrenta a ellas. Pues todo esto te ayuda con el tiempo a, a dominar los tiempos, ¿no? Y te das cuenta de ese movimiento, de el pasado al futuro, ¿no? Y entonces empiezas a vivir vamos a decir, en una dimensión, no es una dimensión, pero a un ritmo interno que es cómodo. Y ahí te das cuenta de la tensión que se genera cuando tú te sales de ese punto. Y poco a poco se va consiguiendo y es algo muy bonito porque te das cuenta que en cosas que a lo mejor antes pues considerabas que no eras tan bueno o que no podías hacer, empiezas a ver que dices, ostras, pues igual sí que no es tan difícil como yo me pensaba, ¿no?
Pues, por ejemplo, el deportista se piensa que es únicamente bueno en ese deporte desempeñando esto, pero es que a lo mejor ese deportista puede comunicar de una manera increíble para poder aportar su experiencia y su conocimiento, ¿no? A otras personas a la vez que vive ese proceso deportivo, ¿no? Por ejemplo. Oye, Aitor, dentro de lo que estás comentando y en la línea que hablabas de la meditación, entiendo que el mindfulness como técnica o como guía, al final la práctica diaria del mismo debe de llevarte a ese escenario que tú planteas, ¿no? De reducir, ¿no? Ese ruido mental, esa tensión interna y llevarte, bueno, pues a ese escenario más de aquí y ahora, ¿no? Porque efectivamente, como decías, la mente no deja de ser, bueno, bailarina, ¿no? Es la mentalidad del mono, ¿no? Es decir, que va para un lado y va para otro, ¿no? En este sentido, como aquí el mindfulness, y siguiendo la línea de lo que estás apuntando, puede ayudarnos para entrar en un escenario de máxima serenidad, de máximo foco y sobre todo que nos lleve a generar un alto rendimiento, ¿no? en nuestro día a día. Justo lo que estaba contestando en la pregunta anterior es mindfulness. De hecho, el deportista que ha competido y ha pasado por este proceso que hablábamos desde el principio, te das cuenta que realmente el deporte es mindfulness. Cuando tú estás practicando cierta disciplina, tú estás trayendo la atención, estás intentando, vamos, dejas que el cuerpo se mueva y consigues una facilidad en el movimiento, ¿no? Que es facilidad en tu mente, ¿no? Conectar con el momento presente y en el estado de flow. Sí. Entonces, el mindfulness creo que ya más allá del deporte y el alto rendimiento, creo que es justo lo que te puede permitir vivir en ese estado de flow donde se disfruta de cada momento, ¿no? Independientemente de que el momento sea para estar en una reunión tomando un café o compitiendo en un deporte X, ¿no? Y sobre todo te aporta una serenidad que te permite aprender de todas las situaciones, de todos los momentos, desde una profundidad que en la superficie y en ese movimiento, ¿no? De pasado, futuro, no existe, ¿no? Porque nos quedamos en esa superficie y ahí vamos de superficie en superficie, ¿no? Ajá. Proyectándonos hacia el futuro. Entonces el mindfulness es una herramienta que, como ya está pasando, está siendo cada vez más, teniendo cada vez más protagonismo y es clave. ¿Qué pasa? Aquí vuelvo a lo que he dicho antes. Empezar a traer la atención al aquí y a la hora es una buena manera para empezar a darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente. Pero si nos quedamos ahí, es lo que hemos dicho. Estamos haciendo algo, ¿no? Hemos apuntado, vale, ¿cómo se hace? Venga, vale, pues traigo la atención aquí a la hora. Pero, ¿por qué mi atención se está yendo tanto al futuro o tanto al pasado? Y ahí es donde hay que rascar un poquito y ver qué es lo que está haciendo, provocando esa reacción, ¿no? Y vamos, está bien empezar por este tipo de herramientas porque eso te ayuda a tomar conciencia. Ajá. Y después, a partir de ahí, ya uno se tiene que conocer, uno ver qué creencias son las que le limitan, ver cómo se ha construido toda su red de pensamientos que hoy en día forman la personalidad de cada individuo. Y fíjate, lo comentabas al principio, ¿verdad? De nuestra conversación, Aitor, cuando hablabas de las creencias, ¿no? Es decir, qué importante, ¿verdad? Es decir, es tomar conciencia sobre estas creencias y empezar a trabajar sobre ellas, porque al final eh, muchas veces no tiramos para adelante o parece que tengamos frenos porque tenemos creencias que nos limitan y efectivamente es un discurso que tenemos ya de hace años, ¿no?
y romper esas conexiones de algo que nos está frenando es un elemento clave para comenzar a dar pasos mucho más eficientes, ¿no, Aitor? Efectivamente, y comprender que no son tus creencias, mis creencias, las creencias X de cada persona, son realmente las creencias de todo un proceso de la humanidad, ¿no? Un condicionamiento que hemos creado todos y nacemos, nos empezamos a dar cuenta con X años, 29, 30, 35, 50, de repente pasa algo, empezamos a preguntarnos cosas, ¿no? Y es curioso porque no es que haya que hacer algo para romper la creencia. Uno cuando realmente ve la raíz de esa creencia, ve la raíz de esos pensamientos negativos o de esa ansiedad, viaja, ¿no?, en ese proceso y lo ve, directamente la creencia cobra otro sentido en el día a día. Se vuelve a activar, obviamente, pero uno ya entiende tan profundamente de dónde viene ese movimiento que lo encara de otra manera. Es más capaz para afrontar cualquier situación que le venga en el día a día, ¿verdad? Y rendir a ese alto rendimiento. Oye, que me gusta mucho cómo lo has expresado, porque a veces cuando se habla de creencias, y sobre todo de creencias limitantes, Aitor, es como que en general nos ponemos un poco en guardia. Y decimos, ¡jo! Pues si yo tengo esta creencia desde hace 30 años, ¡ostras! ¿Esto cómo voy a transformarlo, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar? Pero fíjate, o sea, tú estás comentando que ya el simple hecho de entrar en un proceso de conciencia de esa creencia te lleva ya a empezar a virar sobre la misma y a enfocar la misma de otra manera, con lo cual te lleva a que la creencia cada vez tiene un impacto menor a nivel de limitación, si te he entendido bien, ¿no, Aitor? Eso es exactamente lo que estaba comentando. Eso Qué es. maravilla, qué maravilla. Oye, Héctor, estamos terminando ya. Y no me gustaría que nos fuéramos sin abordar un tema que también es muy importante, sobre todo, y tú lo has vivido, ¿no?, en primera persona. Bueno, la figura de los padres, ¿no? Cuando realmente tienen un nano, 2 nanos, no sé, 3 nanos en proceso de alto rendimiento, y bueno, entendemos que su papel es un papel decisorio. ¿Qué nos puedes contar también en base a tu experiencia en este sentido? Es exactamente lo mismo que venimos hablando en toda la entrevista. No es el hijo el que hace alto rendimiento y hay que tratarle de una forma especial, sino que la familia de esa persona, Sí. de ese niño o niña, en realidad está en ese proceso igual que ellos. Es parte de ese proceso y pueden utilizarlo para incluso ellos mismos ver qué reacciones, ¿ves?, qué creencias se activan, lo que venimos hablando, cuando el niño gana o pierde o hace una conducta X, ¿no? Ajá. ¿Qué reacciones se me activan a mí como padre, como madre? ¿Qué conductas adopto? ¿Qué procesos, ¿no?, psicológicos vivo, ¿no? Y volvemos a la toma de conciencia. ¿Puedo yo tomar la responsabilidad de decir, oye, pues esto está sucediendo en mi vida, mi hijo o mi hija está en este proceso, yo voy a profundizar en esto también, ¿no? O puedo decir, no, es que el niño o la niña tienen que rendir, tienen que hacer, tienen que, ¿sabes?, encorsetarse en ya el perfil que concebimos como alto rendimiento o no alto rendimiento, ¿no? Oye, porque de pequeño siempre escuchas, no, es que tú haces deporte, tú te tienes que sacrificar, no puedes ir con tus amigos el fin de semana por la tarde a la roca, yo qué sé, al parque. Ajá. Sí, sí. Y claro, ¿qué hacen los amigos en la roca y en el parque? Pues normalmente ya sabemos todos a día de hoy lo que se suele hacer ya con 15 años, ¿no? Entonces, claro, fíjate que el niño que se queda en casa porque vive, pues hace deporte o lo que sea, ¿no? Ya empieza a asociar que quedarse en casa es un sacrificio y que los amigos que se van al parque a hacer lo que hacen en el parque, eso no es un sacrificio, cuando en realidad
el sacrificio es vivir en el parque y hacer lo que se hace en el parque, ¿verdad? Entonces, fíjate qué cosa más al revés, ¿no? Sin darnos cuenta todos. Eso no es uno de los condicionamientos que, pues hasta que nos damos cuenta, no somos conscientes. Y de hecho, entiendo, Aitor, que muchas veces también la línea de vida, ¿no? O la prolongación de una persona dentro de un deporte. Yo tengo varios amigos que estaban a las puertas de convertirse en profesionales y me está viniendo ahora el flash, ¿no? Y que, bueno, por no entender esto que tú acabas de comentar, había una presión excesiva por parte de la familia y al final terminaron por abandonar, porque era un sacrificio, pero ya no solamente del día a día, sino por la propia familia, ¿no? En este caso, ¿no? Así es. Y no nos damos cuenta. No es que haya un culpable o no un No, no, culpable, no, para nada. claro, Uh-huh. sino que debemos de, pues eso, ¿ves? Un momento parar y decir, oye, vamos a ver cómo está la situación, qué está pasando y vamos a ver qué alternativa a esto, Ay. ¿no? Podemos orientar sin imponer nada, ni mucho menos. Es un proceso de conjunto de todos, de open mind, nunca mejor dicho, ¿no? Oye, Aitor, para terminar, no me gustaría que acabáramos sin que pudieras, no sé, lanzar algún consejo, algunos consejos desde tu punto de vista a las personas que nos puedan estar oyendo y que, bueno, pues que tienen diferentes escenarios pues a nivel de edad, diferentes roles, pues algunos sí que están dentro del mundo de deporte, otros no están dentro del mundo de deporte, pero ¿qué consejo o qué dos consejos lanzarías? Siempre, evidentemente, en base a tu propia experiencia personal y en base a lo que dices, oye, Javier, pues esto ha funcionado, ¿no? Y ojo, la verdad es que nos has hablado desde un enfoque, de verdad, yo personalmente te lo agradezco, radicalmente distinto al enfoque que se suele dar al alto rendimiento y que muchas veces genera mucho choque, ¿no? con la otra visión, a diferencia de la que nos has aportado durante esta conversación, mucho más abierta, constructiva y, bueno, desde mi punto de vista, y todo como te decía antes, más sano, ¿no? Porque yo creo que al final la peli pues va de esto. No sé, lánzanos un consejo o dos que puedas compartir con las personas que nos están escuchando. Mira, un consejo puede ser, sigue con todo tu día a día, ¿vale? Esforzándote como estás haciendo, pero plantéate dónde es donde nace todo lo que tú estás haciendo, que es primero en la mente. Muchas veces en el deporte pasamos eso por alto, ¿no? Entonces, date cuenta de la importancia que tiene cuidar y aprender a cuidar tu proceso psicológico y tus relaciones en el día a día. Y otro sería, mira a ver dónde tienes el foco. El foco está en el deportista, normalmente casi siempre está en uno mismo, ¿vale? Eso es un proceso de aislamiento. Entonces, al final genera mucha tensión. Mira a ver si el foco puede ser que esté puesto hacia afuera para que esos que van a verte, ese hermano, esa hermana, ese padre, esa madre, realmente saquen algo de todo lo que tú haces, ¿no? De todo, de cómo piensas, de cómo actúas. Y realmente creo que ahí ya empieza a haber un cambio, ¿sabes? Empiezas a ver ciertas cosas que antes no veías porque estabas en esta dirección, ¿no? Hacia uno mismo. Y que una vez que termine tu etapa deportiva, va a ser un potenciador brutal porque tú vas a estar acostumbrado y habituado a dar y a ver cómo la gente recibe, ¿no? Uh-huh. Y va a ser determinante en el éxito que puedas tener en tu vida en todos los niveles, entendiendo el éxito en todos los niveles, ¿no? Pues Aitor, la verdad, una maravilla haberte tenido por aquí hoy. Am, Espero, ¿no? Y deseo que podamos escucharte, ¿no? Mucho más a menudo. Bueno, Open Mind creo que ha fichado
a una persona de primera línea, con un enfoque pues realmente con una apertura muy, muy interesante, a pesar, Aitor, de que eres muy joven, pero jolín, de verdad, qué gusto escucharte. Gracias por tu tiempo, por haber hecho esa parada, ¿vale? Tan necesaria. Y bueno, pues haber compartido con nosotros este tiempo, de verdad, ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias, Javier, un placer. Ya te digo, súper ilusionado con lo que estábamos haciendo y vamos a hacer en Open Mind. Y lo mismo digo, que sirva esto como catapulta para todo lo que viene. Ya te digo, encantado de formar parte de este equipo tan brutal. Muy bien, Aitor, cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Chao. Chao.